buenas a todos y bienvenidos una tarde más al canal de Twitch de Ramen para Dos, la web nacional sobre el mundo del manga y el anime. Hoy, como cada 6 meses, y ya viene siendo habitual, una nueva reunión con José Álamo, responsable y cabeza del proyecto Kaibun. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, ya tocaba nuestra cita semestral porque, bueno, Kaibun no sale si no pasamos por esta santa casa, así que nada, deseando tener aquí la charlita que ya es tradición en Ramen y en Kaibun. Siempre hacemos ahí un repaso, no solo a la revista, sino que también nos ponemos un poco al día del mundillo del manga anime, que siempre está en constante movimiento. La última vez veníamos del manga Barcelona, ¿no? De currar mucho. Efectivamente. De hecho, Y ahora, perdón, di. en este número tenemos algunas cositas del Manga Barcelona, así que pasamos para ver las novedades que tenemos de allí, también pues eso, para ponernos un poco al día de lo que pasa, que la rueda de la industria no para, ¿no? No nos dejan ni un poquito de descanso cuando nos reunimos, ¿no? Por ahí, en diciembre, enero, hablábamos, ¿no? Del posible cierre de ECC y que al final, pues ahí acabó sucediendo, ¿no? Sí, la verdad es que era un rumor de esos que corren y que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a confirmar al 100%. Y bueno, sí, han pasado cositas tristes. De hecho, es una cosa que también comentaremos en la revista, porque bueno, ya sabes que la actualidad también manda un poquito. Pero eso, están cambiando muchas cosas. Algunas editoriales crecen más que otras y se están recolocando las piezas del tablero, como se suele decir, ¿no? Total, y que hay que estar siempre como al día y como que mirar casi los tomos con lupa últimamente. Sí, Así desde que luego. nos ponen el doble de faena, pero lo que está claro es que los que de verdad usan lupa son los protagonistas, ¿no? De la portada del tomo de Kaibun. ¿Lo tenías preparado o te ha salido Me así ha salido como... solo, es increíble, ¿eh? Bueno, O yo, sea, cer- yo cerraba el directo ya, eso no es jugar insuperable. jugando. Pues efectivamente, el nuevo número de Kaibun lo dedicamos al género de detectives, un género que tiene muchos más fans de lo que yo me esperaba y me pensaba antes de comenzar a trabajar sobre él, pero que ha recibido una gran acogida por parte de nuestros lectores y yo creo que en el público general también ha traído miradas, porque bueno, ya sabes que Tony Infante siempre está con el pincel bien afilado para traer unas portadas muy chulas y ahora que colabora con Tony Infante está a otro nivel y sigue con nosotros, así que yo muy contento de que siga siendo así, ¿no? Claro, está siendo como un poco un momento, yo creo que único, ¿no? Para el propio Tony, por lo que comentas, ¿no? Esas cartas de Final Fantasy que son una pasada, pero es que la portada de Kaibun es delicia, ¿eh? Para los ojos. Yo es que no sé cómo lo hace, porque su idea en un principio era inspirarse un poco en las distintas portadas de Monster que hacen ese conjunto tan chulo con los cuadros. Y bueno, surgió la idea de poner a los personajes principales de Death Note, Detective Conan y Monster, a Tenma, el propio Conan y Light. Lo digo despacio para no confundirlo porque, porque anda en terreno peligroso. Y detrás pues a su némesis, ¿no? Aunque en el caso de Light él es el bueno de Death Ryuk. Note, pero bueno. Sí, y también está Ryuk por ahí acompañando a Light. Y bueno, no sé si la estarás enseñando en pantalla, pero una cubierta que tiene una composición y unos detalles que no se habían visto en Kaibun hasta el momento. Esa pared con todo el detalle de los grabados y demás es una pasada. Y cuando la vimos es que nos quedamos sin palabras. Incluso si miras al suelo hay también detalles por ahí. Hay una Death Note, está esto que infecta Conan para hacerlo chiquitito, que no me sale ahora el nombre exacto, que tiene un nombre un poco raro. Y también hay reflejos, es que no sé, si te paras a pensarlo, no, a verla un poquito, pues hay un montón de detalles ahí chulísimos, ¿no? Esto cuando esté en las manos Sí, se sí, va a sí, sí. disfrutar, sin duda. Impresa que valía chulísima y además Tony comentaba en su momento cuando lo anunciamos que hay personajes que no casan muy bien por el estilo, porque Conan, por ejemplo, es muy cabezón, y luego Light tiene el estilo muy característico de Death Note, y luego Tenma pues otro, pero ha conseguido comunicar todo y ha quedado realmente chulísima, ¿no?
yo creo que incluso si quitáramos a los personajes y dejáramos los cuadros al final, quedaría un fondo de pantalla chulísimo, ¿no? Sin duda. Además es un poco como la línea que seguisteis para presentar la portada, ¿no? Que quitabais a los personajes de Sí, los cuadros y los ibais poniendo, que estuvo muy bien. fue una idea que se nos ocurrió cuando teníamos la portada. Digo, le dije a Juan, que es el encargado de procesar la portada y demás para hacerla ya final, ¿no? Ujú. Y le digo, y si quitamos los personajes y vamos desvelando un poquito a poco los cuadros así en modo de pista, algunas más claras y otras menos, pero bueno, quedaba muy chula. Y nos gustó la idea y así empezamos a desvelarla y bueno, una forma más orgánica de presentarla, ¿no? Total. Además, en esta ocasión, ¿no? Viene con la... Siempre aparte, ¿no? Siempre recordamos que hay distintos tiers, ¿no? Tenéis el tier de digital a 4,99 el semestre, la versión tankobon, que es la revista en formato físico, la revista en formato digital y la litografía, ¿no? Realmente es la revista de formato digital, todos los números anteriores y también los de GTM. GTM, ¿vale? Ujú. Que son 114 ya, ¿eh? Mm. Y son unos poquitos. Tienes Así que hay faena ahí, lectura ahí para leer. para rato. Y luego está, me dejas terminar ya que estoy, Sí, la sí, sí. Kanzenman, que tiene también la litografía de la portada anterior de Magical Girls, que está, a ver, aquí. Ujú. Y también la monedita con los dos temas de cada año. Por un lado está el de detectives y por el otro no se me va a escapar. Pero es un tema muy chulo y que yo creo que va a gustar a mucha gente. Un tema de esos potentorros. Ahí lo dejo. Antagónico a los detectives, que son algo muy oscuro. ¿Nos iremos a algo más de luz o a medio camino? Yo intento. Como, Yo ya sabes que con migajas me conformo, ¿eh? Es decir, yo bueno, intento sacarte cosas. podría decirse que es un tema que se sigue manteniendo en la sombra, pero Mm, hasta ahí voy a decir. ok, ok. O sea, Porque, bueno, año oscuro de Kaibun, también. no, un año un poco más oculto, por decirlo así. Oculto. Ya- Mm, mm. mm. ¿Y qué más? Envío express con la Kanzenman y Y la ya carta está. Eso. de. Y la carta de Y la Pixel carta, Force. perdón. Es verdad, la carta de Pixel Force del monstruo sin nombre de Monster. Ujú. Un homenaje precioso que hace Peppa Blackman junto a la litografía de Death Note que acompaña las dos tiers, que ella se encarga esta vez de los dos artes. Y nada, un número muy completito, ha quedado chulísimo a nivel visual y por dentro ahora iremos comentando, pero también ha quedado redondito, redondito. La verdad es que es un número que me está gustando mucho. Muy poquito. En principio tenemos previsto sacarla sobre mitad de julio aproximadamente, quizá un poquito antes, quizá a mitad justa, pero bueno, esa es la idea que tenemos ahora mismo, así que las suscripciones están disponibles por la web de kaibun.es y también llegará, por supuesto, a librerías. Si alguien la quiere pedir por librería, pues ahí ya tiene, pero sin los extras, ¿vale? Es lo único diferencial. Pues vamos a meternos de lleno, si te parece, justamente Mm. con lo que viene en portada, que estoy viendo por aquí, que hay un poquito como introducción incluso, ¿no? Al propio Mm. género de detectives. Sí, sí, como en cada número de Kaibun tenemos una temática principal, que sería como un tercio de la revista, que se encarga de hablar un poco de las obras principales del género en cuestión, que en este caso es el de detectives. Y siempre hay una introducción por si alguien viene con un poco menos de conocimiento de dónde se genera todo ese género que tocamos en el número. En este caso hablamos mucho de Osamu Tezuka y después vamos un poco entrando en las obras principales que dieron forma pues, a los grandes referentes y a partir de ahí pues una breve introducción de unas cuantas páginas. Es una lectura bastante ligera pero agradable y ya pues luego nos metemos en las obras principales que no sé si quieres presentarlas tú y hacer Mm. los honores y ya vamos comentando. Estoy viendo justamente por aquí que además en el mockup, ¿no? Lo dividís los apartados por archivos, ¿no? Empezando por Sí, esa sí, introducción que hace justamente David Heredia. efectivamente. Se encarga de David, que es un onomachi en Twitter o en X. Yo prefiero seguir llamándole de Twitter y en esta playa moriré. Y nada, como es un experto en todo lo que viene siendo historia del manga, él me dirá que no es experto de nada, pero bueno, yo lo voy a decir. eh, que tiene unos cuantos libros publicados, entre otras cosas, así que yo creo que se merece ese calificativo. Total. Y bueno, nos hace ese repaso y ya, pues bueno, entramos en obras más representativas.
hemos hecho una selección, como siempre no pueden entrar todas, así que si alguien echa de menos alguna, pues ha sido duro, pero hay que poner una criba. No sé por dónde quieres empezar, te dejo a ti elegir un Voy viendo un poco. poco aquí el orden. No sé si, claro, tengo un orden en el índice, tengo otro orden según número de archivos en las páginas. ¿Cuál es el bueno? El, el que te he dado por correo hoy. Ok, vale, vale. O sea, el escrito en el correo, ¿vale? Ok, Vamos a ok. empezar por Pues él. Que lo tengo en empezamos. lo tengo en la cabeza. Pues empezamos. Que yo creo que es posiblemente uno de los mayores referentes también, casi que se lleva gran parte de ese protagonismo en la portada. Sí, de hecho, en este caso, Juan Tejerina, que es el editor principal de la editorial, se va a encargar de hablar un poco de la obra de Naoki Urasawa, que es su dios. La pena es que no pudimos verle en Barcelona porque aquello fue, sálvese quien pueda. No sé si contasteis la anécdota de gente pidiendo o comprando firmas en la misma cola, que fue Sí, 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 aquello total. espectacular. Una locura. Y bueno, en esta ocasión, pues Juan nos hablará un poco de la obra de Monster, como todavía el texto está, el último texto que falta es este, así que todavía no te puedo dar en detalle sobre qué se va a comentar exactamente, pero sí te puedo decir que Juan es muy fan de la obra, nos hablará un poco sobre sus personajes principales, sobre todo sobre la figura de Johan y si no recuerdo mal, lo va a presentar como los roles o el tipo de personajes que van a ser cada uno, tanto Tenma por un lado como Johan por otro, y cómo son como personajes en sí y cómo afectan a la obra, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo veremos en el texto final, pero yo creo que va a ser uno de los más potentes que vamos a ver en este número, porque además Monster es una obra con multitud de lecturas, muy dura, pero muy, no sé si decir reconfortante, pero sí muy para leerla deja mucho pozo, por decirlo así, ¿no? Y creo que ahí vamos a tener uno de los textos más interesantes y yo creo que a cualquier aficionado del thriller o del género de detectives ahí tiene una obra que si no conoce pues se va a quedar entusiasmado con ella. Total, yo creo que es posiblemente una de esas obras que no hay discusión, que tenía que estar sí o sí Sí, sí. en este número. De, Y es que el maestro Urasawa es el maestro Urasawa, es lo que hay. de hecho, te diría que la obra, digo, el número se creó con Monster en Con Monster en mente mente, ¿no? y Detective Conan también por ahí, pero bueno, Monster era como el más potente que teníamos en mente desde un inicio por lo mucho que gusta en la redacción y además, bueno, en la portada se nota que bebe Monster por todos lados y no me refiero a la bebida. A ver, total. Le sigue posiblemente la serie más longeva, sin ningún tipo de duda, de esta lista. Y obviamente casi del mundo del manga anime. Obviamente hablamos de la incansable y casi interminable, parece, Detective Conan. Sí, de hecho mi compañero y codirector de la revista, que es Juan Pedro Prat, se encarga de firmar este texto. Nos habla un poco sobre esa longevidad que nos dice, que nos habla de Conan, sobre cómo Gosho Aoyama fue desarrollando y evolucionando su obra, hablándonos de sus principales referentes, un poquito de Sherlock Holmes, de Rampo Edogawa, también un poco de esos gadgets de James Bond, un poquito de todo, y de cómo se ha ido desarrollando poco a poco, porque es una serie que va caso a caso, como se suele decir, pero que también cuenta su historia de fondo durante estos muchísimos años que lleva en publicación. Y también pues, nos habla un poco del background de Aoyama a la hora de crear una obra tan particular y de cómo ha sufrido ciertos momentos de parones, con enfermedades de por medio, su forma de afrontar los casos. Bueno, un resumen de cómo se crea una de las obras de detectives más míticas y legendarias que aún sigue en pie. Y veremos hasta dónde llega y si llegaremos a verle el final. Pero ahí está. Bueno, dicen, ¿no? O dice el propio Aoyama que está, ¿no? En esos últimos compases de la obra, pero claro, ¿cuáles son esos últimos compases, Aoyama? Es como One Piece, puede estar aquí 10 años más ¿Cuántos años dando más? pasos. ¿Cuántos años más nos quedan? Pero bueno, no, sin duda es posiblemente de las franquicias más importantes de detectives de la historia, casi yo iría, o sea, dentro y fuera del anime, es cada vez que cada año sacan una película de Conan, los números en Japón dan Sí. vértigo, porque son una pasada, y sobre todo hablo en Cataluña en concreto, es posiblemente las franquicias más importantes del panorama de anime actual y desde los años 2000
porque Mm. somos el segundo país del mundo, bueno, el segundo idioma del mundo, el catalán, con cantidad de episodios doblados. Que De hecho, está te diría muy que cerca. cuando anunciamos este número, muchas comunidades de Conan se hicieron difusión de la revista y muchos suscriptores llegaron por Conan, vamos, porque nos Hay lo decían mucho movimiento. en los comentarios y a mí me sorprendió porque no sabía el dato que me comentas del catalán, de los episodios doblados, pero no me sorprende porque incluso en Canarias teníamos en la televisión local episodios de Conan y sé que también en otras muchas locales llegó y es una serie que penetró muy bien en España y que hoy en día, como dices, cada año siguen llegando películas. De hecho, yo me las he visto también porque nos las mandan y a mí siempre me ha gustado Conan, aunque no la sigo a nivel de episodio a episodio o Claro. tomo a tomo, pero un Conan siempre está bien porque tiene unos personajes muy carismáticos y unos casos muy, muy interesantes que da gusto seguir aunque no lo lleves Las al películas día. son muy Misión Imposible, ¿eh? Te las paras a ver Sí, sí, y es ese efecto. la última estaba muy chula además, no me recuerdo ahora de los nombres, pero Million Dollar Pentagram, puede ser. Sí, sí. Y se disfrutan, es una serie que se disfruta, aunque no, como digo, sigan el hilo principal, pero como va caso a caso, pues te ves un caso cuando entra y gustosamente, ¿no? Total. Vamos a posiblemente otro de los megapilares, ¿no? De Mm. esta revista, que es obviamente Death Note. Sí, en este caso Adrián Suárez 9 bits en Twitter, que quizás lo habéis oído alguna vez porque juegos y anime gracias a nosotros que le hemos metido en el pozo de la escritura porque es muy fan también. Y nos habla como Death Note es una obra sobre el aburrimiento, sobre personas que se aburren y dicen, pues vamos a hacer cosas para no aburrirnos. Pero con Porque dioses de por medio, ¿no? En plan. bueno, Dios se de por medio y matando gente y un detective que, bueno, que también se aburre mucho y dice, pues Total. vamos a atrapar aquí de la forma más curiosa a este señor. Y nada, es un texto muy, muy marca de Adrián, que siempre le da una vuelta a todo, pero desde un punto de vista muy, muy enérgico, muy divertido, pero también muy serio para tratar o hacer una radiografía muy curiosa e interesante de los personajes de Death Note que son extravagantes, pero a la vez muy, muy representativos de nuestro medio, ¿no? Como podría ser Light Yagami como ese genio que se aburre y busca la forma de salir de esa monotonía a través de la Death Note, y después de él, de ese detective, el mejor del mundo, en teoría, durante una gran parte de la obra, ¿no? No voy a entrar en spoilers, eh, que hace todo lo posible por capturar a Light y se encuentra en esa guerra de intelectos, ¿no? Y bueno, nos hablaba en ese texto de cómo se desarrollan personajes así, de qué les motiva, así que una lectura sobre Death Note un poco diferente a lo que muy interesante, ¿no? ¿Eres fan A ver la pregunta, de pero la no veo venir. segunda mitad de la obra, ¿no? Es decir, hay una clara división en la obra, ¿no? Sí, Y mucha gente a partir de la segunda mitad se baja un poco del barco. yo la sigo entera, pero a mí me gusta la primera mitad, la segunda me parece ya... Te bajas un poco del carro. Vale, vale, estamos ahí Sí, en la misma no, es línea. que no. Me hubiera gustado que acabara donde acaba y tan a gusto todo y ya está. Tampoco hace falta darle más vueltas al asunto, pero bueno, Había que retorcerlo, había que retorcerlo. sí, sí. Pasamos a Posiblemente, iba a decir un poco la antítesis, pero ni por asomo. Son obras casi completamente contrarias de forma y de tono. Hablamos de City Hunter. Sí, una obra que aquí en España tiene maldición, ¿no? Porque llegó primero en forma de anime, si no recuerdo mal, en Telecinco. Y este texto lo firma Ramón Méndez, antes de que se me olvide, que también es un colaborador habitual y un magnífico localizador de videojuegos y también de todo tipo de obras. Y nos firma este texto hablando un poco sobre la propia obra y su tumultuoso desarrollo en España, porque como te digo, llegó allá, no sé si en los 90, 80, junto a la gran oleada de anime en nuestro país. Y después pasó por diversas manos de editoriales, si no recuerdo mal, eran Norma, Manga Line y finalmente Arechi. Y no fue hasta Arechi que terminó en nuestro país, con algún retrasillo, pero bueno, lo normal en este tipo de obras con 35 volúmenes, si no recuerdo mal. Y también nos habla un poco de su desarrollo, de cómo su autor principal, que ahora no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, sálvame, pues desarrolló la obra primero con un toque más serio, después
le empezó a dar un poco de humor, no sé si decir ecchi o erótico, no sé cómo calificarlo, y eso le dio un empujón en popularidad en Japón. Y acabó pues con ese tono un poco más ligero, pero bueno, una obra muy interesante dentro del género detective, con una visión, como dices, muy contrapuesta quizá a otras obras como podrían ser la propia Monster o Death Note, pero que también representa ese lado más, quizá un poquito más ligero con respecto al género. Y una lectura también muy interesante y un dibujo un poco más clásico con respecto a las otras obras, ¿no? Que también sirve como punto o pilar de referencia para conocer la evolución del género, ¿no? Total, además ha sido lo que comentas, ¿no? Un hito haberla podido completar Mm, aquí y que Arechi se haya animado a lanzar pues otras obras de su casa joyo, ¿no? El mm. Katsai y toda la pesca que está Sí, saliendo también, ahora es una apuesta arriesgada pero firme también. también las comentamos ligeramente en el texto, así que también sirve como un pequeño repaso a la obra del autor. Pero sí, son obras clásicas que son más un poco del estilo de Arechi y que ahora están trayendo poquito a poco dentro de lo que el mercado y ellos se pueden permitir, pero que enriquece mucho el catálogo de manga en España, ¿no? Total, eran como esos eternos pendientes y por ejemplo Katsai ahora pues entiendo que volverá a estar un poco en boca de todos con esa nueva adaptación Mm, anime a final de año, aunque venga por Disney Plus y sabemos lo que eso significa, que es el vale. mataseries por Bueno, antonomasia. Entonces, una pena, pero bueno, otra cosa no. Pero por ejemplo, hace un par de años no salió en Prime esa Katsai versus Lupin the Third y estaba bien. La verdad, sí. no era nada del otro mundo, pero al menos te hacía un buen rato. Pero bueno, sin duda, otra que había que tener en la portada. Crucemos los dedos para que salga bien y a ver si Arechi también puede seguir trayéndonos poquito a poco estas obras que como digo, nos enriquece mucho como mercado y ayuda a conocer un poco clásicos un poco más olvidados, ¿no? Y por último, para acabar el tema de la portada, la decisión de quién es el protagonista un poco de autor escogido, ¿no? En ese caso es Gosho Aoyama. Sí, hubo una pequeña discusión, ya me entiendes, Sí, sí. charla acalorada sobre quién poner en el perfil, porque estaba ahí Urasawa y estaba también pues el propio Aoyama y eran como los dos pilares que queríamos que aparecieran en el número. Al final nos decantamos por Gosho Aoyama porque Urasawa quizá podamos hacer algo un poco más único con él, no Sí, sé. algo como lo que pasó en su día con... Eh, uh, Dios mío, con Toriyama, Con ¿no? Toriyama, Sí, sí. pero esperemos No, no pero matar a nadie en el proceso. no por las mismas razones, pero me refiero a Por dedicarle eso, un por eso. número íntegro, Sí, ¿no? sí. No lo A sé, Gosho. quizás es una cosa que podríamos llegar a valorar, pero podría ser muy interesante en cierto punto. Y nos quisimos reservar esa bala, si me permites el juego de palabras. Y nos decantamos por Gosho Aoyama, que también es una figura muy prominente dentro de la industria y además, pues bueno, Conan es su obra más importante por encima de todo su catálogo, con todo el respeto al resto de manga que haya realizado, pero bueno, el chiquito Conan es su cara más visible y nos ayuda pues a entender un poco más su visión de cómo fue su desarrollo como autor, que como siempre hubo dificultades por el camino, sus inspiraciones, sus fracasos, siempre hay algún fracaso antes de llegar a un éxito, ¿no? Y un perfil que firma Silvia Piñeiro, que vuelve en este número pues para regalarnos un perfil muy interesante que viene acompañado, como siempre, con una ilustración de Isa Fernández, Isa con limón en Twitter, que nos ayuda pues eso, a presentar con un arte propio, entre comillas, de la editorial, pues a un autor único, ¿no? Pues ahí queda. Yo, por ejemplo, a Oyama lo tengo muy perdido. Es decir, más allá de lo que se ha editado aquí o que tiene adaptación animada como es Yaiba y Detective Conan, También lo tengo muy perdido como autor, así que será mega interesante pues te va a venir muy profundizar en bien, su sí, sí. figura. Pues vamos a dar el salto al manga y justamente hablando de Detective Conan, una obra que bebe en mayor o menor medida, sin duda es los asesinatos de la mansión de Cagonal, que sin duda también presenta de esos asesinatos de infarto típicos de Sí, sí, Conan.
De hecho, David Heredia repite en este texto, que es un texto, pues bueno, comentando la obra que se inspira en una novela japonesa famosísima y que tiene un reto muy importante porque el propio caso que se presenta sobre los asesinatos de la mansión de Cagonal, que son un grupo de autores, si no recuerdo mal, que se reúnen en una mansión para intentar pues intercambiar ideas, etcétera, etcétera. De repente hay un crimen y tienen que resolverlo y es un caso de esos imposibles y David pues nos habla un poco de la obra y cómo quizás su mayor problema sea que en la novela se puede permitir ciertos lujos narrativos y el manga lo tiene un poco más difícil. Pero es un clásico que si no recuerdo mal nos trajo Distrito Manga, estoy diciendo aquí un poco de memoria, y que es un indispensable dentro del género, así que yo creo que tenía que estar sí o sí, ¿no? Además es especialmente cortita, viene con un cofre contenedor que siempre atrae. Así que Sí, si siempre. después del texto de David Heredia os quedáis con ganas de Mm. más lanzados, porque la verdad, si os gusta el misterio, Mm. de Es una esta... obra O sea, porque buena, buena. es gracioso, ¿no? Porque son como un grupo, es un grupo de estudiantes que son todos como Es pertenecientes estudiante, sí. al A un club club de de literatura, misterio, sí, al club sí, de sí, misterio, sí. sí. Y es muy gracioso porque al final es una especie de Cluedo un poco bestia y está Sí, sin sí. duda muy mega entretenido, sin duda. Pues seguimos con, como siempre, ¿no? Es decir, por mucho que haya detectives, hay un poco de todo. Mm. Vamos con Sigue las nubes al noroeste. Que también de detectives, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 Ah, sí. vale, De hecho, este no lo tenía nada fichado. Este detectives también. Ok. el nombre engaña. De esta me he encargado yo, que es una obra sobre un detective privado que trabaja en Islandia, es japonés, pero se mueve a Islandia y es un joven detective. Y es muy interesante porque sí hay detectives de fondo, es el motivo principal, pero es como una visita guiada por Islandia, ¿no? Mm. Le da mucha importancia a los paisajes, le da mucha importancia pues, a las tradiciones de allí, pero a su vez pues, va desarrollando pequeños casos, va ayudando a casos privados y después se va desarrollando una trama principal. De hecho, es una obra que a Norma le cuesta sacar poco a poco. Creo que lleva 6 o 7 tomos y el próximo sale el mes que viene, pero es que creo que llevo esperando un año. Terminé el texto, porque el texto de este spoiler, este número de Kaibun, era el de Toriyama. Y el texto tiene casi un año ya. Y no se ha publicado un tomo No, casi en entonces un año. sigue vigente. Sigue vigente, bueno, siempre siguen vigentes los textos de Kaibun, pero este especialmente Especialmente más. no he podido No has tenido casi cambiar. ni que actualizar. No has tenido que actualizar la ficha de No, 6 abiertas, 7 abiertas. sí, sí, ha sido curioso, pero es una obra con un dibujo precioso. Las portadas vienen en un papel especial que es muy, muy bonito Hmm. y que da gusto tocar. Y la recomiendo mucho, a mí me gustó mucho y cuando la descubrí, me la descubrió mi compañera Nuria Cimas y cuando la leí me quedé prendado de ella, así que la recomiendo mucho, sí. Así que vamos a pasar a otra. Aquí hay otra de manga de detectives, creo que ya no, creo que ya tienes camino libre. Creo que no. No, No, porque se me ha olvidado una. Choujin A ver. X. Sí, es un poco, sí, Es, quizás es tiene un que le poquito. digo, sí que tiene. Pero son de estilo detectives como los que aparecen también en Tokyo Ghoul. En el Sí, sentido claro, que es que son unos un detectives un poco, poco un macarras. poco macarra, un poco sobrenatural, si no recuerdo mal, porque este Ujú, texto lo firma Lola Fernández, autora de Memorias de Yarnan, uno de los libros ujú. de la editorial que lo ha petado mucho y dedicado a Bloodborne. Si a alguien le gusta Bloodborne, pues yo meto aquí la cuña, que lo busque. Y nada, otro texto presentando esta obra, como dices, del autor de Tokyo Ghoul, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por sus portadas, Joe Hinex, y le dije a Lola, mira a ver qué tal está por dentro, que por la portada parece bonito, A pero ver qué pasa. a ver qué pasa ahí dentro. Y nada, un texto muy interesante, pues presentándonos un poco sobre qué va y, como dices, un poco de detectives, un poco de sobrenatural, y que en cierta forma complementa esa parte que quizás hemos obviado un poco en este número dedicado más a detective puro y duro, pero por supuesto se abre un mundo de posibilidades si expandimos el género cuando se entrecruza y se mezcla con otro tipo de género como puede ser el sobrenatural, ¿no? Total. Además, sí que beben mucho de Tokyo Ghoul. Sobre todo Sí. por los elementos fantásticos. No deja de lado esa estética también un poco lúgubre, ¿no? De Tokyo Ghoul, de cuando llega la noche, todo es totalmente asqueroso. Pero es un suicida muy desatado, en el sentido de se nota que le están dejando hacer
lo que realmente lo que Sí, realmente quiere hacer, sin ningún tipo de prisa, porque además muchas veces lo ha comentado que esta obra, a diferencia de Tokyo Ghoul, la hace sin ningún tipo de asistentes, es decir, la hace Suicida mm, al completo y bueno, es mm, una absoluta burrada, sobre todo si ya solo con que os gusta un poquito el arte de Suicida, la sí. historia os llevará sola, ya a partir de ahí. Sí, sí, de hecho Lola lo comenta, incide mucho en el dibujo porque es tan característico y tan único que, bueno, que resalta por sí mismo, ¿no? Tiene mucha fuerza y se lleva gran parte de la atención, quiera o no, el pobre Ishida Ujú. tiene un don, así que sin duda sabe usarlo. Ahora sí, 100% fuera de tercio, pero posiblemente estamos hablando de uno de los mayores éxitos editoriales en España y obviamente también en el mundo. El chico que me gusta no es un chico. Sí, aquí también repite Lola. Mira en cómo la tengo en dos géneros totalmente opuestos. Total. Y la verdad es que el éxito de Yuri Verde, como le decimos los más metidos en el asunto, ¿no? Fue increíble. Yo creo que ni Panini se esperaba que hubiera locura que hubo y que siga habiendo con la obra. Creo que son 3 tomos los que hay, va a haber un cuarto y seguramente finalice por ahí, si no estoy equivocado. Pero pues una obra sobre 2 chicas que se conocen a través de la música, y una de ellas se piensa que... Es que es difícil de explicar así Claro, de pronto, ¿no? Porque resulta que una chica que es un poco más pija va a una tienda de discos porque le gusta la música rock, y el chico que la atiende pues la trata muy bien y se queda prendado de él, pero resulta que es su compañera de clase que está sentada al lado, pero como va con una máscara en la tienda, pues no se da cuenta, y a partir de ahí pues un poco una historia de amor un poco diferente y bonita a través de la música, y lo más característico que tiene es que el manga está en verde, por eso se llama el Yuri Verde, ¿no? Y a partir de ahí pues se muestra esta historia de Yuri, de una relación entre 2 chicas, muy interesante, muy bonita y un poco diferente, y por fin un Yuri lo peta en España por todo lo alto, que también es de celebrar, ¿no? lo hablábamos justamente en el anterior directo, que era como un momentazo, ¿no? Para el Ujú, Yuri en España y que dejaba claro que cuando una obra se traía en el momento que se pedía, ¿no? ujú, Lo reventaba porque el Yuri Verde además es un manga especialmente curioso porque puedes leerlo de manera gratuita a través de Twitter en inglés sí, y tú puedes leer los capítulos cada semana sin ningún tipo de problema, pero aún y exacto, así sí. la gente claramente quiere comprarlo y quiere todo, ¿no? Porque la estética es desbordante, ese verde pues claro, la adaptación animada entendemos que esto lo llevará pues a un nivel extra Sí, sí. de intensidad y de gente queriendo absolutamente todo y Y bien merecido. además, cuando se respeta pues un poco el formato, aunque hubo un ligeros cambios, pero se respeta el formato, se respetan los colores, se toman pequeños detalles, incluso que Panini cambie su logo y lo ponga en verde para acompañar a la Claro, portada. Bueno, claro. cuando se tiene ese mimo y se le añaden pues el tote bag que voló en el Salón del Manga, esa postal, pues bueno, cuando se unen, Reliquia ahora esa tote, Dios mío. reliquia, uf, eso es como las cartas del Pokémon ahora. Total. Y nada, pues un texto interesantísimo de Lola sobre la obra, yo os recomiendo mucho. Y no sé, que compren el Yuri Verde. Totalmente. Sí, que a partir de ahora me hace mucha gracia para aquellos que estáis leyendo el Yuri Verde. Recordad que existe una playlist por tomo oficial y tú Sí, puedes ir a buscar esa playlist y ponértela de fondo porque son de temas que se hablan en la obra y me parece como mega de acierto. hecho, corrígeme si me equivoco, pero cada capítulo del manga es una Una canción canción. de Ujú. una canción, ¿no? Así que es que lo tiene todo, todo Sí, bien, sí, todo no, fino. no. Aquellos que les guste sobre todo la música rock están hasta arriba sin duda de buenas recomendaciones. Sí, sí. Pasamos también completamente de tercio y pasamos al terror más puro. Smiley. Smiley, en este caso Umaru, una youtuber que conoceréis seguramente por hablar de manga, anime, etcétera, en su canal, pues se encarga de firmar esta obra. La verdad es que la tenemos un poco encasillada, a ver si en el siguiente número la soltamos por otro lado, porque en el La anterior anterior que se fue encarga Ganíbal. de Aníbal, pero, pero nos habla pues, eso, de una obra del mismo tercio, ¿no? De un misterio un poco gore,
de esa una obra un poco más oscura que le da el toque. Si Shouhin ella es un poquito oscurita, pues esta es la oscuridad total, por decirlo de cierta forma. Y nada, una obra también un poco de, si no recuerdo mal, que me estoy ahora de memoria, de misterio, de asesinatos, Una y secta. es una secta, es casi caníbal otra vez, ¿no? Sí, sí, pero sí. pero le gusta mucho ese tipo de obras y queríamos aprovechar para añadirlas en Kaiun para diferenciarnos un poco de quizá toda esa pomposidad y colores que luego va a haber en la sección de anime que vamos a estar ahora. Pero un texto también muy necesario, muy importante dentro de este género, ¿no? Así que viene ni pintado, ¿no? Yo me acuerdo, a Maddie le encantó, me acuerdo del vídeo porque lo leí, o sea, lo vi, Sí. sobre Caníbal y claro, ahora que pienso esto digo, claro, tiene todo el sentido del mundo que también se adentre en Smiley, porque es un poco también la sucesora de Caníbal para Arechi, dentro de su línea de terror. La más Efectivamente, sí, sí. cercana es Smiley, incluso se publica, creo que lo había comentado Carles cuando lo anunciaron, que se publicaban en la misma revista, entonces que era como un sucesor Sí, espiritual a esa y Caníbal que ha queríamos, funcionado muy bien. queríamos cerrar un poco el círculo ya que habíamos empezado con esa y tocaba ligeramente pues el tema, pues digo, vamos a cerrar el círculo y ya después Y ya después sacamos pasamos. para Ya que no se me después enfade tampoco. le hizo otra cosa. No, no, a veces ahí toca. Y volvemos a cambiar completamente de tercio y nos vamos 100% ahora sí, como has dicho, algo más, mucho más divertido, Colorido. mucho más colorido, sobre todo, que es Witch Watch. Sí, una obra muy particular de Milky Way. En este número no me podrás decir que todo es Milky Way, como me dijiste en aquella ocasión. No, no, Tengo tus comentarios muy en eh, cuenta, ¿eh? Distrito Norma, Panini Arechi, Milky Way. Está bien, está bien. Ahí Sí, sí. variedad. Al próximo número metemos un poco de pica, que también han llegado aquí como nuevo actor Es y verdad. los tengo también en alta estima, pero bueno, como siempre no cabe en todo el mundo. Y sí, Witch Watch, que Elena Galán se encarga de este texto. Un reto porque Witch Watch es una serie un poco estrafalaria y no sabes por dónde te va a salir, con una bruja y un oni de por medio, que se meten en todo tipo de situaciones irreverentes con homenajes a todo tipo de obras, desde Hunter x Hunter a no sé, ahora de memoria, quizá Gundam, que no, estoy de memoria total, porque hace tiempo que me leí un par de tomos, pero muy divertida, un manga de humor que enriquece mucho, pues eso, para dar un poco ya el tono relajado que también encaja mucho en nuestra industria y que yo creo que Witch Watch es una obra que se merece pues leerse cuando uno tiene un mal ratillo, pues se coge un tomo, se echa unas risas y se le pasa todo el mal cuerpo, ¿no? Así que nada, es una lectura que Elena nos recomienda, además con un dibujo muy particular, muy bonito, unas portadas preciosas y como siempre unas ediciones que Milky trata muy bien, así que muy recomendada, ¿no? Total, además, Tiene anime ahora, de hecho, perdona, muy bueno, y con así doblaje y que todo. aprovechamos eso, que iba a tener anime para meterla y hacíamos un 2x1, como solemos hacer a veces, ¿no? No, total, muy bueno. Ojalá con el anime pille un poco más de tracción, que creo que no les estará funcionando mal el manga, pero también siendo una obra Claro. larga y abierta, entiendo que también ahí hay un reto para Milky. Pero bueno, Kenta Shinohara lo muy bueno que tiene es que no solo sabe hacer humor, yo creo que no he leído Witch Watch hasta puntos muy avanzados, pero entiendo que cuando se tenga que poner dramática y tensa lo conseguirá porque otra cosa no, pero hizo Astra Lost in Space y otra cosa no, pero eso era la telenovela de la vida. O sea, Sí, sí, cuando quieres, sabe tocar la la fibra, fibra. la fibra, sí, la fibra. Iba a decir la cifra y yo, bueno, las cifras no sé cómo ya. No lo sabemos. Pero sí, es un mangaka muy especial y yo creo que Witch Watch es una perfecta representación de lo que es capaz de hacer, ¿no? Total. Y sin duda se disfruta al máximo, tanto por la edición de Milky como ahora el anime en Netflix. Vamos a por anime, que también hay cositas de detectives, empezando Sí, justamente por El misterio prohibido de Ron Kamonohashi. gracias por decirlo tú, porque yo como tenga que decirlo siempre me lío, aunque haya escrito yo el texto, pero es que el apellido El a apellido es un veces reto, es un trabalenguas se casi. me, se me cuela una O por donde no debe y ya la tenemos liada. Pero sí, una obra que me gusta especialmente porque representa ese género esa parte del género de detectives, que es más el personaje que los casos en sí, aunque también los casos son muy interesantes,
pero se inspira mucho en Sherlock Holmes, en especial yo lo comparo con el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch, el de la BBC era, si no recuerdo mal, que es un tipo de obra que el personaje es muy estrafalario, muy estrambótico, que representa múltiples papeles, múltiples personalidades y es un tipo de detective que a mí me encanta. Y os hablo un poco ahí de esta adaptación, además los nombres hoy estoy fatal, que es de la autora de Reborn, y se le nota mucho en el diseño de personajes, pero también es una obra que se disfruta mucho, de pequeños casos, y también tiene un hilo principal que se desvela un poco al final de la primera temporada, y tampoco quiero entrar en spoilers, pero bueno, ya he dado alguna pista por ahí. Y nada, un anime muy ligerito, de esos que te puedes ver en un par de tardes y te las arreglan tranquilamente, ¿no? Total, además se puede disfrutar en Crunchy y es una Sí. gozada buena, a pesar de que no tenga, ¿no?, lo típico, ¿no?, esas megaproducciones. En este No, caso, pero Diomedes hace un trabajo muy fino y que te logra mantener sí, adicto. como dices, como los recursos que maneja, pues hace un trabajo bastante notable, ¿no? Totalmente, sin duda. Así que muy recomendable. Al igual que su BTKF Ninaru, que es un maravilloso anime de hace unos cuantos años. Sí, teníamos dudas de meterlo o no, pero Elena Castro, que es la encargada de este texto, insistió mucho que era una obra culmen del género, ¿no? Y no podía faltar. Pero bueno, en el texto veréis qué la hace tan especial, cómo representa esa parte del género de detectives que quizá, pues bueno, está ya un poco más olvidada, ¿no? Y ahí tendréis un texto que quizá la obra no sea tan accesible como debería. No sé si ahora está en alguna plataforma, Sí, sinceramente, de pillas en fuera de juego. está en Crunchy, pero el Está en nombre Crunchy, es The Perfect Insider, el nombre de inglés. Perfect Insider. Nosotros que somos fans de los japoneses, a veces se nos Claro, cuela a veces alguno. no. Y nada, yo la recomiendo mucho el texto porque Elena también tiene una pluma maravillosa y cada texto que ella hace yo lo recomiendo con la fuerza de 1000 soles, aunque haga mucho calor ahora mismo. Yo sigo recomendándola con toda mi energía. Y nada, hay uno de esas obras clásicas que no se puede perder a alguien. No, además seguramente se queden con muchas ganas De seguir. de seguirla porque es especialmente intensa y además, si no me equivoco, una de las gracias del propio anime es que tenía diseños de Inio Asano. Entonces Efectivamente. es una de esas obras que cuando aún Asano no se le había animado nada, llamaba mucho la atención el ver los diseños ahí de Asano en movimiento y sin duda quedan perfectos. Sí, como digo, tiene una serie de elementos que la hacen muy característica y no podíamos hacer la blasfemia de pasarla por alto, ¿no? De dejarla fuera. Pues ahora sí, hacemos salto completamente al igual que hemos hecho en manga y Sí, pasamos a por siguiente uno de los shonens del momento, Sakamoto Days. sí, cuando estábamos confeccionando la revista y pensábamos qué obras podíamos meter un poco más de actualidad, que como sabes, pues siempre hay una parte de temática y un poco otra más alejada de ella para hablar de obras un poco más actuales. Sakamoto Days tenía varias características, era un manga que la Jam, si no recuerdo mal, ahora apostaba mucho por ella, iba a tener recientemente adaptación al anime, estaba aquí en España ya, si no me estoy equivocando ya demasiado, Sí, sí. y entonces tenía pues todos los elementos alineados para entrar en Kaibun, y le dije a Marina Martínez, que se encarga de valorar el anime, que está reciente, creo que de enero, ¿no? Y en Netflix, que está apostando y sigue apostando mucho por el anime. Esperemos que siga así, que ya sabes que Netflix en el día que menos te esperas te cambia de rumbo y tal. Y es la hora de un asesino, de un John Wick, por decirlo de cierta forma, ¿no? Que de repente, pues por circunstancias de la vida y del amor, decide retirarse y se mete en un convini a trabajar. Pero uno nunca puede huir de su pasado, como se suele decir, y empiezan a sucederle cosas relacionadas con esa antigua vida, y a partir de ahí pues se da una serie de un shonen con acción, con toques de humor, un poquito de todo, y que resulta muy agradable de disfrutar. Y bueno, Marina nos cuenta cuáles son las claves para que la editorial y Netflix también apuesten por ella, ¿no? Total, además es de esas apuestas fuertes que combinan, que es un buen cóctel de géneros casi y que acaban
pues, de meterse en harina, pero que sobre todo a mucha gente habrá dejado por desgracia en un poco de coitus interruptus, porque Sí. se cortó a mitad de, bueno, a mitad de temporada, no, en verdad ya se sabía que lo iban a cortar, pero en primavera dijeron no y vuelve ahora en verano y ahora vuelve con la Pues chicha por todo lo alto, así que clavado. Así que ahora perfecto para a disfrutarlo. alguien que se la quiera empezar, pues lo lee en Kaiwon y dice, "Buah", Total. y se ve ahí 2 temporadas y ¡buah! ¿Qué Hombre, más quieres en la además vida? Sakamoto es de estas que sale en simuldub, gracias a Dios. Por ejemplo, Witch Watch, que hemos hablado antes, sale con 3 semanas de diferencia, pero Sakamoto Days, el mismo día que sale en Japón, sale con doblaje en castellano. Y Entonces, se para agradece. todos aquellos que quieran adentrarse, pues es una muy buena puerta de entrada. La que ojalá fuera una muy buena puerta de entrada y más gente la viera, Dios mío. Tierra, Sangre y Conocimiento, Orb, es posiblemente lo mejor del último año. Si hablábamos de que Milky le vendría bien que Witch Watch, el anime, le diera un empujón a su manga, pues lo que está pasando con Tierra, Conocimiento, Sangre es eso, Justamente. efectivamente, ¿no? Porque es un manga que llegó, no sé si hace un par de años, el año pasado a España, creo que tiene 9 tomos, son poquitos tomos, pero no terminaba de despegar y esta adaptación al anime por Madhouse, si no recuerdo mal, estoy aquí yo tirando Sí. triples, con un elenco de voz espectacular. Quizá la producción no sea la mejor del mundo dentro del catálogo de Madhouse, porque está Frieren ahí demasiado reciente, ¿no? Pero es un anime espectacular sobre la lucha entre en la Edad Media, si no recuerdo mal, en la época en que salió el heliocentrismo y se discutía sobre mucho entre la parte religiosa del mundo y la parte un poco más científica, pues es una obra que mira al cielo y a las estrellas para contarnos esa historia. Y muy interesante no solo por los temas que trata, sino por todas esas intrigas que había en la época donde la religión estaba muy metida en el pueblo y salirse de ella pues conllevaba muchas veces la muerte, ¿no? Y eso, es una obra muy interesante que lo ha petado y que debería seguir petándola por la calidad que tiene, así que en Kaigon tenía que estar simplemente para hacerla o darla a conocer más y teníamos esa responsabilidad, como se suele decir, ¿no? Total, ojalá más gente tenga la fuerza y la voluntad de querer adentrarse en Orb. No es una obra sencilla de consumir, es decir, No. exige al espectador, hay que estar atento, hay que escuchar, hay mucho diálogo, pero de eso se trata y en esos diálogos ahí pues reside Chicha. una fuerza descomunal, es decir, llegan los Sí, sí. últimos episodios que casi cada palabra tiene un peso, ¿no? Y todo como que lo digieres con fuerza y te arrastra. Yo creo que el último episodio lo acabé pues llorando, lo acabé muy mal, la verdad. Porque no había leído el manga y ha sido un poco lo que dices. Es un poco lo de acabarte llevando, ¿no? Y que a Milky le acabe funcionando, porque en mi caso ha sido un De poco así. hecho, mi novia Elena se compró la serie entera nada Entera más del acabar el tirón, ¿no? anime. En plan. Así que No, sí, ves que es worth, y además es muy bonita la edición en manga, así que sí, no. Además, lo tiene todo. si fuera más larga, dices, te lo piensas, pero es que en realidad es que es especialmente corta. Entonces, Creo que bienvenida eran, como es. digo, 9 si no recuerdo mal, así que. Bienvenida es. Pasamos a remakes, ¿no? Últimamente que se le gusta recuperar clásicos. No es como Lilo y Stitch, pero bueno, No. tenemos Ramo medio. Gracias a Dios si no me lo permite, porque yo es que no, lo de no Disney. no la he visto aún. Yo creo que aún sigo con un poco del susto No, yo tampoco, pero es sigo con el que. susto de Blancanieves y he decidido aguantar un poco aún. Uf. Bueno, pero hablamos de lo que nos compete, ¿no? Que es el regreso de Ranma. Alba Calvo, que es una gran fan de la obra original, pues nos trae un texto pues, hablando sobre lo que significa Ranma para ella y para la industria y cómo su regreso, pues a pesar de ciertas decisiones a nivel pues, estilístico, ¿no? Sigue siendo una obra muy interesante, muy digna de verse y muy recomendable sobre esa historia particular, ¿no? De cambio de cuerpos y demás, pero que tiene unos personajes muy carismáticos, una historia yo que diría muy fina todavía y que yo creo que tenía que estar como ese gran clásico que volvía gracias a Netflix, si no recuerdo mal. Sí. Y que si no recuerdo mal continuará. Así que viene muy bien esa pequeña presentación, ese pequeño refresco para gente que seguramente la viera en su momento y diga, pues hay un remake. Pues
la oportunidad perfecta para enchufarse a ella, ¿no? Totalmente, además creo que es como la oportunidad perfecta, más allá de esos cambios estilísticos que creo que pueden gustar más o menos ahí a gusto del consumidor. El anime de Ranma nunca acabó como tal, si no me equivoco, creo que Mm, siempre faltó algo por mm. animar, entonces puede ser un poco la excusa perfecta. Sí, sí, sí. A ver si continúan con el legado y hacen la obra completa y sería una gran alegría para esos fans que se quedaron con la miel en los labios, ¿no? Y pasamos a hablar de catalogada la mejor comedia del año en los Crunchyroll Awards, Uf, Marcel. vas a ver ese melón. Porque además tú estás de jurado y nosotros, y Yo, nosotros también. yo puedo hablar, o sea, yo no firmo nada de que no pueda dar opiniones. Tengo muchas opiniones de cómo se dan los premios, pero ya las he dicho muchas veces. Son premios populares. La gran Son parte premios del populares. voto recae en el público y por Que nadie ende, se olvide de eso, por favor. claro, y por ende, pues pasa lo que pasa. Pero también tengo que decir, y es algo que siempre nos piden feedback, ¿no? Al final de las Sí, sí, sí. votaciones y siempre lo pongo, pero nunca hacen caso. Que es que nunca dicen, nunca ellos nunca El determinan proceso, cuál es el género de la serie. Tú lo claro. decides. Claro, pero bueno, para Witch Watch es una serie de acción, comedia, o Kimetsu no Yaiba es un drama, acción, Mob Psycho. Yo me acuerdo el año cuando salió la tercera temporada de Mob Psycho me tocó Mm. decir, digo, ¿qué es? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? Digo, en plan, me mato aquí. Y eso hace que yo creo que también los votos se dispersen mucho Sí, dependiendo de porque la votación profesional. yo estuve con mi compañera Elena, que es la jurado representante de Kaibun, hablando sobre el tema y me enseñó un poco cómo era la votación y dije, es que aquí es un cacao. Sí, sí, no, Aquí te no. pones a mezclar cosas y... Claro, les dejas a los profesionales como el hecho, bueno, vosotros decid qué es cada cosa, pero claro, hay tanta gente que claramente no nos vamos a poner de acuerdo No en de ningún acuerdo, no, momento. no, no. Claro. Así que bueno, pero bueno, lo que estamos hablando es que toca hablar de Marshall, Toca hablar de Marcel. que es una de las obras de humor un poco más particulares y especiales que han salido recientemente. Es una pseudo, ¿cómo decirlo? De Harry Potter, Sí, una parodia. una parodia de Harry Potter y One Punch Man, ¿no? Todo el mundo dice, es Sí, la mezcla gamberra entre es esos. la mezcla que va sobre Marshall, alguien que adora los profiteroles como yo, todo hay que decirlo, que no tiene poderes mágicos en un mundo de magia, pero se ha entrenado tanto que hace magia con sus brazos y piernas, ¿no? Como por decirlo de alguna Está forma. tan entrenado que te mata un puñetazo, o sea. Y por circunstancias de la vida mágica acaba en un colegio como podía ser Hogwarts, una institución mágica, y tiene que buscarse las habichuelas ahí dentro con sus particulares características. Y bueno, una historia irreverente, pero también tiene su toque serio, de acción, de momentos, pues esos típicos de amistad, de llorera, un poco así entre medias. Pero bueno, también tiene un humor muy característico, muy único y yo creo que por ahí triunfa y además tiene un opening que lo ha Sí, petado por todos lados. claro. Que es magia, es mágico, eso sí que es mágico. Bim Bam Bam Born ha sido posiblemente el tema más repetido entre ese y el de Dan Da Dan, que ahora hablaremos. Se hicieron, creo que encima son los mismos, ¿no? Creepy Nuts, puede ser. Sí, O si no sea, recuerdo mal, sí. se han hecho posiblemente la década de Sí, dinero ellos solitos porque menos dos temones no me extrañaría verlos en Varna a final de año. Hombre, ojalá estaría bien. Estaré bien. Además tienen pinta de dar un buen espectáculo, sin duda. Eso es, eso es. Así que ahí cerramos ya anime, si no recuerdo mal. Sí, y pasamos pues justamente a reportajes y hablábamos de Dan Da Dan con el reportaje titulado Encuentros en la tercera clase. Qué bueno el titular Buen de Juan, por título, eso le puso Juan, muy buen título. finísimo. El texto es de Xavi Sanduro de Japan Gourmet, que sí, que voy a hacerle un poquito de publicidad ya que se dedica a ello, que es una empresa pues, bueno, de recomendación, no recomendación, sino de importación y también de asesoramiento sobre comida japonesa. Y nada, tiene acuerdos con la embajada japonesa aquí en España, etcétera, etcétera, y trata muy bien el producto, así que si alguien quiere algo de comida japonesa por un catering o lo que sea, puede contactar con Japan Gourmet. Y hablando de Andadan, le encargué un texto porque quería un poco, él es muy experto también en Japón, hace muchos textos de cultura, y quería un poco ver las referencias de Dandadan a mitos y misterios japoneses de lo sobrenatural, así que nos dedica un texto en
dedicado a esas similitudes o referencias que hay en Dandadan, que muchas se pasan por alto. Y es un texto muy enriquecedor y el título de Encuentros en la tercera clase le queda como clavado. Así que un reportaje interesantísimo, a mí me ha encantado. No, sin duda, posiblemente es de los animes más en boca, ¿no? De los últimos años y estará bien destriparla desde otro Sí, punto de vista que no solemos tampoco sí. prestarle posiblemente mucha atención, pero seguramente ahí hay mucha más chicha de la que creemos. Y es una obra que sigue desarrollándose, que ahora va a tener la nueva temporada, si no estoy Ujú. equivocado. Así que viene perfecta para seguir pues, sumergiéndonos en ese universo, además, con un humor muy particular. A mí me encanta, me hace mucha gracia. Sin duda es muy cachonda y Mm, da para pasar un muy buen buen rato. rato. Pasamos a entre lo humano y lo robótico. Entiendo que aquí la portada justamente viene a colación, ¿no? Ese Pluto. Sí, hablamos de Pluto en el primer número de mechas, si no te has olvidado ya de aquel mítico número de mechas que tanto gustó. Ujú. Y Pluto vuelve porque en este caso Adrián Carabacas, que debuta en este número, nos habla un texto sobre la relación de Japón y la robótica y el mundo de la robótica, partiendo de la premisa de Pluto, de la obra inspirada en la obra de Tezuka, que era de Naoki Urasawa, si no recuerdo mal, estoy Ujú. aquí yo tirándome el Sí, sí. triple. Últimamente he metido muchos triples, ¿eh? Se nota que estoy a mil cosas y ya la cabeza da para lo que da. Y nos habla un poco de la relación de Japón y lo robótico, de cómo cada vez se va asemejando todo un poco más a roboces humanos y cómo eso, pues, la obra de Pluto trata muy bien, porque básicamente tiene ese tema como uno de los ejes principales más allá de ese género detectivesco al que pertenece. Así que hicimos un poco un 2 por 1 y colamos aquí detectives y también una reflexión muy interesante, ¿no? Muy bien, la verdad es que Pluto hay que reivindicarla siempre y Sí, que el anime, por desgracia, pasó muy desapercibido y es una producción mega digna que costó parir sí, sí. seguramente y sin duda pues ojalá podamos tener pues esa perspectiva, sobre todo con el tema de los robots en Japón, que yo sí que no tengo Sí. ahí ni idea, así que va a ser Y un ahora, y gustazo. ahora con la famosa ahí en todos lados, pues también viene bien Total, hablar sobre el tema, ¿no? sin duda. Vamos aquí, necesito que me Uf, guíes en los siguientes dos, se porque viene, no tengo imagen de referencia, mucho se más que viene, se viene. volantes. En este caso, Peppa Blackman, que más allá de artista de nuestras litografías también escribe. Es que vaya artistas tenemos aquí. Ya, ya, joder. Eh, Quien pudiera, ¿eh? sí, yo por lo menos escribo algo, pero ya lo de dibujar se me queda Lo muy dejamos lejos a para mí. otro día. No se puede tener todo en esta vida. Pues nos habla de la cultura de las lolitas en Japón, Ujú. de toda esa efervescencia o más que una moda, forma de entender la vida, ¿no? Y nos habla de dónde surge, de las inspiraciones que tiene, de cómo influencia, pues más allá de la moda de las jóvenes y no tan jóvenes que podemos ver en Akihabara, por ejemplo, y cómo repercute pues también en el anime, ¿no? Un texto muy interesante que trasciende un poco más de la cultura y también abarca pues el anime y el manga, ¿no? Pues la verdad es que es un punto de vista de algo muy concreto y que Sí, no me lo esperaba por el título, pensaba que iba no, por por otras... coches. Claro, sí, 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 o sea, Sí, sí. yo claramente, hombre cisetero, pido perdón, me da la No cabeza pasa para lo que nada. me da, pero bien interesante, justamente me ha hecho no mucho que ver, ¿no? Pero hace no mucho leí Complex Age, que no lo había leído, y al final habla no solo del cosplay, que es un poco como la línea principal, sino también de la moda a edades adultas, ¿no? Y cómo Sí, aceptar, cómo encajar dentro de la sociedad cuando aún te sigue gustando algo que sí. posiblemente no es para toda. Y es De hecho, maravilloso. se trata en el propio texto, porque, Sí. como digo, en Japón es algo que no tiene una franja de edad determinada que agrupa a todo tipo de franjas de edades, como digo, y en el texto se abarca también como es una forma de expresión más allá de lo que podría ser una simple moda, ¿no? Totalmente. Así que muy interesante para acercarnos, ¿no? También a la cultura y a la sociedad japonesa que entre tanto manga y anime también hay un poquito de huequito para ello. La Sierra del Carnicero. Sí, aquí vamos a hablar de un asesino en serie, pero no de la forma en la que te esperas, porque vamos a hablar del bueno de Gen Urobuchi, que Hostia. cuando puede corta cabezas, y vamos a repasar un poco su obra.
y pues, ¿cómo decirlo? Cómo ha ido desarrollando un propio estilo de escritura que le ha permitido trabajar en todo tipo de producciones, desde Psycho Pass a Madoka Mágica y a muchas más. Es que ahora la cabeza me juega malas pasadas, pero es un guionista y escritor en Fate Zero también, que si no me matan, porque tengo aquí figuras. Y nada, repasamos un poco qué lo ha hecho tan característico y una de sus características o de una de sus firmas más únicas es su forma de tratar a los personajes y acabar con ellos si hace falta, ¿no? Por eso lo llamamos un poco el carnicero y se encarga de este texto Carlos Álvarez, que es tu compañero en Ramen. Y ya sabes cómo Carlos le da al tema de la escritura, que va muy fino y con Genaro Bucci no sé quién es más carnicero de los dos, ¿eh? Total, y siempre le acaba dando ahí un buen giro para donde no esperas, así que va a ser un gran texto, sin duda. El que tiene también una pinta maravillosa es Un viento llamado Libertad, entiendo, el viento se levanta. Sí, Israel Vallejo nos habla un poco y mucho de Hayao Miyazaki, de cómo transmite ese carácter antibelicista que siempre le ha acompañado en sus obras, pero además resalta que a pesar de ese carácter antibélico que siempre destila, también habla un poco de sus contradicciones porque es un autor que creció rodeado de guerra, en el sentido más allá de las guerras que sufrió en sus propias carnes, de que su familia trabajó de forma directa o indirecta pues, en la fabricación de aviones de guerra, de su fascinación por la maquinaria, por aviones, tanques, etcétera, etcétera, y un poco vemos un poco esas dos caras de Hayao Miyazaki en un texto que, por supuesto, resalta su carácter, como digo, antibelicista, pero que no olvida pues, sus raíces, ¿no? Sin duda la figura de Miyazaki siempre es una figura ahí que se le puede dar una vuelta y que sigue dando de qué hablar. De qué hablar. Su última película no ha dejado indiferente a nadie y han No, corrido ríos de tinta. Entonces yo creo que lo vamos a tener sin duda para muchos años dentro del tengo del mucha... imaginario. Ya me imagino que a nivel histórico ya es inmenso, pero como figura también es sin duda algo que estudiar. Sí, tengo muchas ganas, la verdad, de hacer un número de Ghibli. No sé si será pronto, porque no está contemplado, pero Estaría bonito. ese número va a estar ahí. No sé cómo Tony se las apañará, Ya eso ya es problema imaginando, suyo, no, imaginando no, el no póster, mío. acabo de imaginarme la portada y No es, uff, tiene no es que el ir ahí. problema mío, pero ojalá molaría mucho y seguramente, no sé si en un año, dos, tres, pero acabará pasando. Esperemos que duremos más de 3 años para estar aquí hablando a lo largo y tendido de ese número de Ghibli, ¿no? Que llegará, espero. Ojalá lleguemos. Pasamos de un escritor, ¿no? Antes hablábamos de Urobuchi, ahora pasamos unos cuantos años antes con Rampo Dogawa y pasamos a la parte de cultura. Sí, en esta sesión de cultura teníamos un texto de Rampo Edogawa, que Marina Caballero se encarga de escribir, un repaso por la vida de este mítico escritor de literatura clásica de detective japonesa, creador de grandes obras y de grandes personajes. Si no recuerdo mal, mi clásica muletilla de Akeri Gocho, Gocho, ¿qué nombre me ha salido? ¿Cómo es? Akechi, Akechi God, Goro Akechi. Goro. Sí. No, o ese es el de Persona 5. Ese Uf, aquí. Buah, que estamos liando aquí en un momento. Espera. Dejémoslo. Investigación, periodismo. En directo, en puro directo. Es que se me ha ido la cabeza, ¿eh? Es que entiendan lo que son las 10 de la noche ya. ¿Eh? ¿A qué chico Goro? Vale. Casi. Es que ya son las 10 de la noche, ¿entendés? Me hace un calor que hace 30 grados aquí en Alcalá de Henares. Es permisible. Es horrible. Lo he dicho, un clásico de la literatura de detective japonesa que inspiró y sigue inspirando a videojuegos como persona, a todo tipo de obras como sería Bungo Stray Dogs, que aparece como un personaje allí también, pero por encima de todo un magnífico autor japonés y ahondamos en su vida y por supuesto pues en su influencia en todo tipo de obras, ¿no? Y vamos a pasar un tupido velo. No, a ver, sin duda, pues uno de los referentes también mega comentados seguramente. Muchas de las obras detectives que habéis hablado en este Sí, número es posiblemente casi referente y sin duda pues una figura que había que tener sí o sí
Y el segundo texto, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que me gusta mucho, son los convinis, la cultura de la conveniencia. Sí, como te decía antes, Xavier es experto en comida japonesa y qué mejor sitio para hablar de comida japonesa, más allá de los restaurantes, que los konbini, que son esas tiendas 24 horas que prácticamente son religión en Japón, que la cultura japonesa hoy en día no podría entenderse sin ellos, sin estar abiertos 24 horas, sin ofrecerte eh, un salvamento a última hora de que tienes que comprar algo, lo que sea, y estar ahí. ¿Y cómo funcionan? Porque tienen una forma particular de trabajar, los empleados siempre están atentos a las necesidades de los usuarios, van tomando nota de lo que demandan y demás. Y es una forma muy interesante, un texto muy interesante para conocer el funcionamiento que es muy distinto a lo que podría ser una tienda aquí de barrio, ¿no? Ujú. No, no, sin duda. Yo que no he visitado Japón, siempre hay como Sí, un aura que rodea, ¿no? sí, 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 El aura, ¿no? Que últimamente está como muy de moda esa sí, sí, palabreja, por lo que sea. Hay como casi un aire de misticismo, ¿no? Alrededor sí, de, sí, de como los un, convinis, ¿no? Como un wow. velo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Incluso, ¿no? Yo siempre que veo gente que ha ido a Japón y que vuelve enamorada del concepto de convini, tanto que se traen como imanes de la nevera de los convinis, ¿no? Y es como, ok, ok. Sí, sí, muy Entiendo curioso. que hay ahí Pues, algo fascinante en ellos. pues este texto os ayudará a comprender un poco de dónde viene ese misticismo, ¿no? Es un texto maravilloso, sin duda. Pues vamos al último cuarto de Venga, revista, vamos para allá. que son pues una parte muy importante, son esas entrevistas. Que este año venimos fuertes, gracias al Salón del Manga. Se peleó por entrevistas y Sí, se consiguieron algunas. Y puedo adelantar que para el número final también nos hemos reservado alguna entrevista más, porque hubo muchas y no caían todas en este número. Así que en esta ocasión hablamos con un grupo internacional japonés que es Burnout Syndrome, que los conoceréis por Haikyuu, por Doctor Stones, por Gintama. Y tuve la ocasión de sentarme con ellos a hablar, aunque si te acuerdas no tenía mucha voz en el salón del manga, la perdí toda, pero la recuperé para las entrevistas, al menos se me entendía. Y hablamos con ellos sobre su carrera, sobre sus influencias, nos dejaron declaraciones muy interesantes, incluso hablamos de cine español, porque el qué vocalista bueno. es un fan de las películas internacionales en general. Ujú. Y de hecho me habló de Magical Girl, que me hacía gracia porque el número de Magical Girl salía ese número y aunque no tuviera mucho que ver en ese sentido, pero sí, porque la película trata sobre una madre que quiere comprarle un vestido de Magical Girl a la hija por una serie de Mm. circunstancias, pero bueno. Y bueno, hablamos eso de referencias culturales, de cómo van creando su propia música a través de inspiraciones internacionales y de cómo una banda de J-pop pues, puede llegar a tener un éxito. Así que un texto muy interesante. Muy buen título, todo se ha dicho. Estrellas entre cuervos. Sí, Está ahí bien, ese es mío, ese es mío. Me bien, debo bien, echar un poco la palmadita. bien buscado, sin duda. Y al final, pues son unas eminencias. ¿Quién no ha escuchado seguramente, aunque sea de pasada, alguna Vaya. canción de ellos y son una influencia dentro del, entiendo, ¿no? J-Rock. Y Sí, de he cómo hecho llevan J-pop, pero J-rock, sí, sí. J-Rock, ¿no? Y maravilloso. Y pasamos justamente a Yuka Fujikawa, autora de Mushoku Tensei, que también asistió al manga Sí, Barcelona. sí, y queríamos decir que estuvo un día que vino para conocer a los fans de Mushoku Tensei en España y se fue en un día y tuvimos la ocasión pues, de entrevistarla, tuvimos un breve espacio y también tuve la ocasión de entrevistarla yo y quise centrar un poco la entrevista en cómo se trabaja en Japón la adaptación de una novela ligera, en este caso, al manga. Ujú. Y tenemos una charla muy interesante sobre cómo se desarrolla, sobre cómo trabajar en base a pues, una obra ya establecida. Y pues nos estuvo comentando un poco cómo trabajar con Ryu. Pues el nombre del autor es Ryu Monafote, creo que es. No sé, Eh, te lo digo. Me lo dices y cómo trabajar de primera mano con él. Periodismo. Y el mismo, ¿no? No digo periodismo. Ah, Eh, periodismo. Me hace mucha gracia. Ryufuji no Mago Note. Casi. Y bueno, estuve hablando con ella durante un buen ratillo sobre cómo es trabajar directamente con editoriales, cómo la guían, cómo ella puede poner su propia impronta en la obra.
Así que una visión que normalmente no tenemos la oportunidad de tener en España porque es muy difícil acceder a autores japoneses y cuando llegamos a ellos a veces nos ponen alguna que otra pega, tú lo sabrás también como yo, pero creo que queda una entrevista muy interesante y ahí la podéis leer y ya sea si os gusta la obra o si os gusta pues el manga en general es muy interesante de leer, ¿no? Muy buena dupla hay de entrevistas que sin duda pues Mm. hay mucho que sacar. O sea, Yuka Fujikawa la verdad que también tiene que ser una maravilla. Yo no sigo Mushoku, pero un compañero que fue Zorresco, que fue quien le hizo la entrevista, salió maravillado. También no solo Sí, por la charla, sino también por Yuka Fujikawa como persona. sí, era muy amable. La verdad es que fue un placer hablar con ella, más allá de la distancia que nos suele separar a nivel idiomático, esa barrera que siempre existe, pero Total. se mostró muy cercana y muy dispuesta a responder todo tipo de preguntas, quizá un poco más alejadas de lo que sería una entrevista estándar sobre una obra en concreto, ¿no? Sin duda. Y pasamos al último bloque, el de opinión. Y aquí Uf, sí que te vas a... me tienes que tirar. Aquí, aquí vamos a tener que hablar. Me tienes que tirar de. Me tienes que explicar tú. Arte de usar y tirar. Necesito. Me gusta que dejes el entierro para el final. Bueno, es el orden que me has dado. Si quieres Ah, lo igual cambiamos. fui yo. Digo, Nada, si quieres lo en este cambiamos. caso, ahora hablaremos del entierro. Israel Vallejo nos da un texto, no sé si recuerdas en los últimos meses que hemos habido ese uso de la IA para pasar imágenes al estilo de Ghibli. Sí. Y digamos que a Israel le encendió un poco que un arte tan artesanal como el de Estudio Ghibli se usara para alimentar una IA que se simplemente pues pasaba un filtro y cambiaba las imágenes a algo un poco más genérico, si se me permite la expresión. Y nos habla un poquito sobre el uso de la IA y sobre cómo en ocasiones alimentamos quizá demasiado los algoritmos para utilizarlos con estilos que son 100% humanos, ¿no? Como podría ser el estudio Ghibli, que como sabemos todos es puramente artesanal y como Miyazaki vea que lo hemos usado para alimentar una IA, a más de uno le corta la cabeza, ¿no? Total. Pero bueno, el texto gira en torno a sobre eso y es un texto muy, muy interesante, una opinión de esa, que la opinión siempre hay que enfadar a alguien, entre comillas, ¿no? Hay que Hombre, sentar un poco hay que hacer cátedra arder. porque poner una opinión a medias tampoco hace mucha gracia, ¿no? Hay que dar que hablar. Las opiniones tienen que dar que hablar, siempre desde el respeto, pero también marcando Sí, una línea clara, teniendo ¿no? clara cuál es tu opinión. Como se suele decir, ¿no? A medias tintas no sirve. No Y sirve. creo que justamente en este caso a medias tintas sirve aún menos porque Pues hay que espérate educar. el siguiente. No, no, pero sobre todo con la IA tengo la sensación como que hay que educar. A mí me pasa en mi trabajo, que al final edito vídeo, y no habrá sido por parte de las directivas que han intentado implementar. Y yo he tenido que a Sí. veces acatar, obviamente, por mi trabajo, Ah, porque si no me voy a la calle. yo no en la editorial, pero en mi otro trabajo, porque es una empresa tecnológica, la IA se utiliza tanto para ayudar a personas por el tema de teleasistencia y tal, y se utiliza para eso, Claro. básicamente. El tema es cuando entra como en ese proceso creativo. Entiendo que, Claro, entiendo que dentro de, por ejemplo, planificación, entiendo que hay maneras, ¿no? Que la inteligencia artificial puede, siempre lo hemos hablado, ¿no? tiene Acortar que ser procesos metódicos que no quiere hacer nadie. exactamente. Tiene que ser una herramienta que aumente la productividad, pero que no quite el trabajo a la gente. Que Exacto. sé que es un poco complicado a veces, pero yo creo que usar la IA para ese tipo de trabajo un poco más repetitivo, de acompañamiento, incluso a nivel de hacer código en empresas tecnológicas, muchos desarrolladores lo utilizan para facilitarles Facilitar. la vida, Claro. no para quitarles el trabajo. Si quizá un código no le funciona o le da algún problema o lo puede hacer en 2 líneas menos, pues se puede utilizar la IA para refinar, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Total, Eso es lo que yo he visto en mi otro lado más tecnológico y es lo que verlo quizás se como una pueda herramienta. defender un poco más, ¿no? Pero ya quitar el trabajo a un artista, a un escritor, ya es algo mucho más Sobre todo que no sé, alimentándola de trabajos de claro, esas personas, ¿no? intolerable, ¿no? Sí, sí. Ahí es lo que verdaderamente que, por desgracia, siempre lo hablamos, ¿no? La tecnología avanza más rápido que la propia Que las legislación, leyes, exacto. sí, sí. Y claramente aquí mucha gente dice, ¿no? Es ponerle puertas al campo. Bueno, posiblemente no es ponerle puertas al campo, pero que haya algún tipo de consenso. Es decir, Adobe tiene una inteligencia artificial, pero Bueno, Adobe alimenta su inteligencia artificial
de cosas que ellos han pagado, de un stock, Mm. ¿no? Que ellos tienen, como si tuvieras Envato o lo que sea. Pues bueno, han pagado por esos derechos. Y si esas personas lo han cedido, adelante, ¿no? Ahí está un poco el campo. Lo que pasa es cuando una IA coge todo lo que hay en internet como si fuera suyo, dueño único y absoluto, intentan, pues eso, ¿no? Y de Sacarle hecho, seguimiento. ayer salió un artículo muy interesante en la Hot Down, que no sé si conocéis, que es una revista cultural muy importante en España, y que hablaba precisamente de cómo el uso de la ChatGPT, por ejemplo, se está utilizando ahora como buscador, ¿no? Y eso está afectando a páginas. Por ejemplo, en el caso de Ramen o de cualquier otra página de manga anime, si alguien pregunta al ChatGPT sobre Mushoku Tensei, porque ha oído hoy que tal, lo que hace es filtrar toda esa información y las páginas no reciben ningún tipo de visitas, y eso al final repercute negativamente pues, en la financiación por publicidad y que se siga manteniendo pues un modelo de negocio de información que hasta ahora estaba funcionando más o menos a regañadientes, pero que ahora se está viendo muy perjudicado, y eso a la larga puede afectarnos como cultura y como todo, ¿no? Y ya, Mm. y ya como última parte del debate es, ¿no? Si llegaríamos a ese Internet muerto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el propio Claro, Internet solo se alimenta de propio contenido generado de por sí inteligencia misma, artificial, ¿no? Bueno, claro. no me acuerdo, desconozco ahora al artista, pero lo vi en Twitter y lo corroboré buscándolo en Google, que no sé con qué artista, si buscas su nombre, en vez de aparecer una obra suya, aparece una recreación de inteligencia artificial de la obra. Y es muy duro. En plan, que Durísimo, vayas a buscarlo a Google y te aparezca primero durísimo, una imagen creada por IA que una obra real del artista es un es problema. duro. Y es complicado Y de controlar. es un reto que tenemos por delante, ¿no? Total. Integrar la IA para que no suponga un perjuicio para artistas, para páginas, para todo tipo de industrias y de medios que hacen un trabajo fantabuloso, Mm. si me permites la invención de la palabra. Y ahora mismo pues se pone en riesgo porque se autogenera entre sí un contenido que se alimenta del trabajo de otros sin darle el reconocimiento que merecen. Total, y como habíamos dicho, pues no hay que tener medias tintas al hablar de este tema, No. y entiendo que para lo mismo se aplica al siguiente que... Espera, que se me ha bloqueado el móvil que tengo aquí. Ese es mío, ese es mío. Se Te me lo ha digo ido. yo si quieres. Sí, sí, yo, que se me acaba de ir, ¿no? Si te digo de fiesta en un entierro, ¿tú qué piensas? El manga Barcelona mientras se está muriendo de fondo. Uf, Yo, ya- te digo. yo cuando después miraba para atrás estaba como pensando en esa imagen, ¿no? Estaba pensando como toda la gente disfrutando del manga Barcelona y detrás del pabellón estaba la lápida de CC. Ahí. Pues yo me sentí un poco así en la presentación de Planeta. Hostia, la Porque de no sé si te Planeta. acuerdas. Sí, porque estaba toda la gente de Planeta en los laterales. Ah, sí. Había un montón de gente. Que entraba todo el mundo, que esto es una fiesta, tal y cual. Ujú. Y Planeta anunciando montones y montones de licencias, montones y montones de licencias. Y yo pensando, claro, pero es que hace una hora Panini no ha dicho nada de Otaku Bunka, que cerró después Ujú. a las próximas semanas. De hecho, un saludo a toda la gente de Otaku Bunka, que ahora mismo nos han dejado huérfanos en papel. Estamos Total. nosotros solos. Y también el ODCC estaba ahí prácticamente confirmado. Muchas editoriales, como eran Norma y otras más, anunciaban cositas, pero nunca había un bombazo. Por ejemplo, mucha gente esperaba Kagurabachi en Norma, Ujú. se la llevó Planeta. Planeta cogió mucho de Clamp, y eso en el sentido de que todo el mundo estaba celebrando que Planeta trajera un montón de cosas, que rescatara a Yugi y demás, pero también me da cierta sensación de que Planeta está aglutinando demasiadas obras, se está convirtiendo en el actor más grande del mercado, y por el camino estamos perdiendo actores también importantes como puede ser ECC, aunque ECC ha tenido problemas económicos por una mala gestión, etcétera, etcétera. Pero bueno, que otras editoriales están perdiendo cierto fuelle o se están intentando desmarcar por otro lado porque ven que no pueden luchar contra el poderío económico de Planeta, y estamos todos ahí un poco celebrándolo de forma alegre. Yo primero porque muchas obras me interesan, evidentemente, pero ese run detrás de que quizá Planeta está cogiendo demasiado y podría ser problemático a largo plazo, ¿no? No sé si me estoy explicando ahora, en el Ujú. papel está muchísimo mejor explicado. Hay como una disociación durante el manga Barcelona con respecto a el momento licencias. Es decir, yo creo que el momento presentaciones hay una catarsis colectiva Sí, que después cuando nos pasa a nosotros, por ejemplo, la semana después que nos sentamos y vemos el listado.
Y Claro. decimos, Hostia. no podemos, siguiente. Claro, porque primero miras tu bolsillo, que ya va apretadísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que ya cuesta. Y que después, al final, todo lo que rodea, y que siempre acabamos teniendo como sabor agridulce con absolutamente todo, ¿no? Cada vez Planeta parece que quiere apretar más el acelerador a cambio de posiblemente entregar ediciones menos revisadas, con menos cariño, con menos mimo, y eso a veces pues repercute en la visión que una persona tiene sobre tu editorial y sobre el mercado en general. O Y sea, que habla, y si me permites, que hablamos del grupo A3 Media, que Planeta no es sí, ni sí, prima paca la de la esquina, que es total. el grupo más importante de comunicación en España, con Antena 3, A3 Media, con todas las líneas de libros que tienen, con la propia editorial de manga, y es un grupo, aunque esté por en medio ya Pica, Penguin Drum y tal, pero es que Planeta ahora mismo mueve una cantidad de títulos, no sé si eran 200 licencias las que tienen por ahí ya en catálogo. Y no dudo del gran trabajo que realizan los trabajadores de Planeta, que no me estoy metiendo con ellos, ni Que va, mucho que va. menos. Pero es mucho trabajo y ya conocemos algunas ediciones como puede ser Blue Lock, que están recortaditas, tomos de Naruto en catalán y en español. Es que es Falta, problemático de llevar tantas licencias, ¿no? faltan manos. O sea, Claro, siempre lo hablamos. O sea, no es que no puedas asumir el músculo. Es que posiblemente te faltan manos para asumir ese claro. músculo. Si hubiera más gente detrás, posiblemente para hacer esas revisiones, Mm, no habría posiblemente esos errores y posiblemente podrías tener ese ritmo de publicación con esa cantidad de licencias. Pero cada vez, como los precios están más altos, también el público es más exigente. también. Entonces, sabes que va a pasar. A mí, la verdad es que me pone un poco tenso. Porque en general, Sí, por ejemplo, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, son los entierros silenciosos. Que sí. parece que es la tónica últimamente, que es desaparecer sin decir adiós, ¿no? En plan, que me hagan ghosting. Es decir, ya me hacen suficiente ghosting en la vida real como para que me lo hagan los editoriales. En plan, Me vas a tirar de la lengua. pues, En estamos para eso, o sea. en el número 1 y 2 de Kaibun tuvimos un pequeño problema con Planeta porque hablamos de que el Shoujo, algunas obras se quedaron abandonadas, como fue Karekano, y nos llegaron a mandar un correo diciendo que ellos no abandonaban obras. Y yo, mira, si tienes obras sin publicar y, Hará 3 años. y ahora 3 años, pues permíteme que lo recalque en un texto que además lo decía una persona, era una entrevista con el responsable de Otaku Center, que me lo decía él, que no era yo con mi opinión al aire. Entonces, pues bueno, No sé. hubo ese pequeño intercambio de correo diciéndole, mira, yo te he puesto estas palabras y los datos me respaldan, no es que me lo estoy inventando. Yo me parece muy bien que respetes tu catálogo y que tal, pero es que los datos Claro, están ahí y suyas son las conclusiones. si no lo respetas tú, ¿no? O sea, como editorial, el mantener una periodicidad, ¿no? Hay un Claro. compromiso con el lector de manera implícita, que quieras o Y no. eso no es solo de Planeta. Si en esta misma entrevista me has oído hablar de Si las nubes al Sí, noroeste. sí, con todo, Que ¿eh? Es decir, hablamos de Planeta. ediciones Babylon, el manga de Fate Strange Fake, uno al año. Y puedo seguir aquí. Bueno, Yu-Gi-Oh! Creo que, no sé si era de Kamurocho Planeta también. originalmente también, pero también se pegó 12 años sin un tomo nuevo, ahora la sacan de nuevo. Lo que no puede ser es que me saque siempre los 10 primeros tomos de cada cosa. Pero como que acaben, Acá, ¿no? No, no, sí, es un... O sea, nosotros entendemos, lo hablábamos con Carles de Arechi cuando vino y anunció nuevas sí. licencias, muchas muy buenas, pero también con riesgos. Es decir, como todo, es decir, ese Voice Love después del gran éxito de Crimson Spell, aún abierta, 17 tomos, es un riesgo, por muy obrón que sea. Y hablaba, ¿no? De la obligación que se ven de tener que espaciar las obras que no venden. Y a veces pues ponemos sobre la mesa. No venden porque no llaman la atención, no venden porque no hay público o no venden porque la gente está saturadísima y acaban vendiéndose solo las mismas obras porque son las del público general. Todo lo Claro. que es más de nicho o menos conocido lo compramos los que estamos muy metidos porque no hay manera de reanimar, ¿no? Lo hablábamos, ¿no? Últimamente, sobre todo el último mes, las editoriales están haciendo como un esfuerzo en redes sociales por reanimar ese fondo de catálogo.
existe el fondo de catálogo, no está muerto. Que lo hayas publicado hace 2 años y aún lo sigas teniendo, aunque esté acabada o esté en publicación o lo que sea, no lo hace más despreciable. Al contrario, mucha gente Hombre, sabiendo que está acabada se va a meter. Y por ejemplo, yo veo muy bien lo que está haciendo Tomodomo, y comentó Arechi que su idea es hacerlo también próximamente. Son esos packs a sí, precio de hecho económico, yo ¿no? vi uno ayer, no me acuerdo el nombre. Ran y el mundo gris, de la autora Ese. de la autora de justamente Las nubes hacia el noroeste. Ah, pues mira, pues lo vi ayer y dije, es que este por 40 euros creo que son 7 tomos, Es que pues está una oferta interesantísima. claro, Y, lo que Tomodomo comentaba, ¿no? Es que la tengo muerta en almacén. Me cuesta dinero tenerla en almacén. hombre, claro, Sé que no le voy a sacar más rédito económico. Posiblemente se le esté a punto de acabar la licencia, la ¿no? Por licencia. así decirlo. Pues démosle un último empujón, aunque sea a coste. Y a mí me parece como la mejor de las mejores decisiones. Es decir, yo muchas obras Claro. de Tomodomo que no me había hecho hasta el momento, las he hecho así, porque para el consumidor Y es que un buen. ponerlas ahí en la estantería, pues como me pasó a mí ayer, la ves y dices, ah, pues es verdad que tienen esto. Lo reactivas, sí, sí, es reactivarlo. Es lo que hablamos, parece una tontería, ¿no? Pero ese tweet comentando una obra puede hacer que se reactive, ¿no? Que tú a tus influencers, que muchas editores lo usan, ¿no? Los Mm, influencers como método, posiblemente a los influencers no solo hay que mandarles novedades, posiblemente claro. también tienes que volverte atrás a tu catálogo y decir, ah, mira, el público de este influencer le gusta mucho este tipo de obras. ¿Qué tal si reactivamos esto? Pasó en su día con un influencer, no me acuerdo quién, pero a Norma le Mm, pasó con Buenas noches, Pum Pum, que mm, un influencer habló de la obra y se agotaron los tomos hasta el punto de tener que reimprimir. sí. Pues es posiblemente una manera de trabajar y no solo centrarse en las novedades, que Eh, entiendo que es su trabajo, pero y que sí, no, seguramente es lo que da de comer, pero es un trabajo complejo además porque imagino que en marketing o en comunicación tendrán a una o dos personas como mucho. y tendrán que hacer Y ya 20.000 cosas. tendrán que llevar redes, tendrán que haber comunicación con medios o con otro tipo de empresas. Y no se pueden estar todo el día revisando cada influencer y lo que hablan y tal. Pues imagino que es que es muy complicado Sí, no, la- no. en general, pero bueno, Yo lo que digo, se arreglaría con unas cuantas manos, pero el tema es que las manos claro. cuestan dinero. Entonces Eso- ahí ¿Qué se... problema, eh? Sí, siempre, nosotros siempre que hablamos este tipo de cosas en directo acabamos diciendo que el problema siempre es el mismo, que es el capitalismo, ¿no? En plan, siempre Sí, acabamos como que el dinero es el mayor causante de problemas de todo, pero bueno, también es lo que nos ha tocado un poco vivir. vivir, y también es en lo que nos hemos metido. Pero bueno, sin duda Pero ahí bueno, hay una reflexión que leer, y con ganas de eso es. hacerlo. Pues José, Un para placer. acabar, un último recordatorio. Este tomito de Kaibun, el número 7 ya. Esto es cuarto año, ¿no? Que no lo iba a decir, ¿eh? De Kaibun, cuarto año de Kaibun. Llega, pues como has dicho, a mitad de julio. Te dejo un último momento para hacer la promo. Sí, pueden encontrar más información tanto en kaibun.es, que ahí pueden ver la revista al completo, con multitud de detalles y todos los extras que trae. Y también seguirnos en redes en kaibun_es, que ahí también vamos comentando todos los contenidos y para que se pueda conocer un poco todo lo que hemos hablado con más detalle y con imágenes. Y nada, que un placer estar por aquí y agradeceros mucho la difusión, que nos ayuda un montón. Y para lo que necesitéis, estamos por aquí. A vosotros, Kaibun Detectives. a vosotros por, obviamente, siempre, a ti en concreto por pasarte por aquí, pero también, obviamente, a todo A todo el el equipo equipo. de Kaibun, que siempre intercambiamos de vez en cuando algunos tweets, intercambiamos algunos mensajes, y siempre están todos mega abiertos y mega dispuestos a todo. Así que desde aquí también un besazo y un agradecimiento a todo el equipazo por hacer Kaibun posible un cuarto año más. Y muchos más. Y ojalá sea Esperemos. un nuevo. El año que viene hacemos tarta. En plan, para el quinto año Un, hacemos una tarta. un ramen con velas, yo Claro, me apunto a un bombardeo, ¿eh? Pero en diciembre, por favor. claro, habría que hacerlo en diciembre. Hay que hacerlo bien en directo. Y lo dicho, José, muchísimas gracias por el A directo de ti, hoy. A la gente del chat, muchas gracias por estar aquí un día igualmente, sí. más. Y nos vemos el lunes con noticias de semana. Un día más. Un besazo. Chao, chao. Chao.